El bolero apareció a finales del siglo XVIII en España, originario de la Seguidilla. Sebastián Cerezo fue uno de los primeros y mejores bailarines. Su forma de bailar era lenta y de ahí viene su apodo bolero. El bolero era popular en esta época y Cerezo influyó en otros bailarines, creando una nueva versión del bolero con un ritmo más rápido de lo habitual. La palabra bolero se refiere al bailarín de la pelota, pero también podría ser bolero el bailarín volador, apodo de Sebastián Cerezo. El bolero es un baile de teatro y de salón. Es de 3 tiempos con un tempo lento. El bolero se puede bailar solo o en pareja y se acompaña de castañuelas y guitarras de fondo. Para bailar el bolero hay que dar un paso hacia la derecha, luego un paso hacia atrás y hacer lo mismo con la izquierda. El género bolero se originó en el este de Cuba a finales del siglo XIX como parte de la trova, y el género se extendió a la República Dominicana, México, Puerto Rico, España y Vietnam. El género tiene 3 fusiones: bolero son, bolero cha y bolero mambo. Y este género tiene una temática de canciones de amor y románticas. Y las canciones son en tiempo de 4/4. El bolero cubano proviene de Santiago de Cuba y sus inicios fueron grupos de músicos que tocaban la guitarra para ganarse la vida. Pepe Sánchez, conocido como el padre de la trova y el creador del bolero cubano, tenía un talento natural y enseñó sus conocimientos a los trovadores. El bolero cubano también tiene su baile llamado rumba, que apareció en los años 30. El tempo es de 120 pulsaciones por minuto, bailando con un ritmo tierno. Para bailar la rumba hay 3 pasos a 4 tiempos, con el primer paso de una figura en el segundo tiempo, no en el primero. El lento en los 2 tiempos 4 y 1 se realiza con un movimiento de cadera sobre el pie de apoyo, sin movimiento del pie.